Con el análisis, la colega Jennifer Zubizarreta. Buenas tardes. Así es, buenas tardes. El pueblo palestino vive a poca distancia del Estado sionista una doble tragedia. La humanitaria que atravesaban Gaza y Cisjordania antes de la pandemia y el apartheid que sufren también ahora. La infraestructura con la que cuentan más de 5 millones de palestinos ya estaba diezmada por los ataques del ejército israelí cuando llegó el virus. Los centros de atención médica que quedan reciben a cuentagotas, lo que logra pasar a través del bloqueo que ejerce Israel sobre todos los suministros que tratan de ingresar desde terceros países a la Franja de Gaza. Sin embargo, los 600.000 colonos israelíes que viven en asentamientos ilegales en Palestina sí pueden respirar tranquilos. Son beneficiarios directos de una política de exterminio sistemático que se practica contra el pueblo palestino. A esos colonos les llega la vacuna como otra señal de privilegio y fuerza, mientras el gobierno israelí dice al mundo que las competencias y la jurisdicción que tiene la Autoridad Nacional Palestina son suficientes para ocuparse del drama humano que Tel Aviv lleva a las últimas consecuencias en esas tierras, mirando cómo el virus termina el trabajo. No reconocen ninguna responsabilidad sobre sus víctimas, a pesar de que como Estado ocupante el derecho internacional dice muy claro que las tiene. No es que se inventen excusas y se corran velos, como el acuerdo del siglo, para poner más lejos la solución necesaria de dos estados. Es que todo apunta a una aceleración en la cámara lenta del genocidio palestino, mientras el resto del mundo centra atenciones en la gestión de la pandemia. Recordemos cuando en febrero Israel mantuvo retenidas 2.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik en la frontera de Cisjordania para luego enviarlas a otra ciudad porque debía analizarlas antes. Solo días después, las vacunas llegaron a su destino. No obstante, siempre hay fórmulas para cumplir con la imagen internacional. En tanto, la sanidad israelí tiene como plan vacunar a unos 120.000 trabajadores palestinos que laboran en las zonas ocupadas por colonos israelíes. El interés parte de una demanda de sectores económicos de Israel que les conviene evitar rebrotes, pero ni a la represión, como la vista hace pocos días en Jerusalén, ni al cerco militar israelí, parecen importarles mucho las vidas palestinas. En agosto del año 2020, en plena pandemia, las fuerzas israelíes bombardearon una franja que ya enfrentaba un bloqueo por tierra, mar y aire. Estados Unidos no ha visto violaciones a la democracia en ello. El mundo árabe se concentra en sus propias dinámicas de seguridad y estrategia sanitaria, y las iniciativas de ayuda pasan por pedir permiso y comprensión a quien mueve el cadalso. Israel sí dona vacunas, pero a países aliados, a cambio de que se hayan comprometido a trasladar sus sedes diplomáticas a Jerusalén. Pero tampoco es una sorpresa el hecho de que cuando actores políticos y jurídicos miran estas realidades, corren el riesgo de ser tachados de antisemitas. Sucedió en marzo cuando la fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, anunció finalmente que esa instancia investigará crímenes de guerra en territorios palestinos, como los registrados en la denominada Gran Marcha del Retorno en el año 2018. Una noticia que llega para dar un poco de esperanza a un pueblo al que le arrancan desde una planta de olivo hasta la más pequeña expresión de libertad. Son cuestiones que la pandemia, si lo pensamos, solo hacen más visibles y urgentes, aunque el titular sea otro. Así terminamos. Buenas tardes.